Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10, Capital Radio. Muy buenas a todos. José Figueroa García, de Tiempos Interesantes, para la 10 de Capital Radio. Tenemos hoy el gran placer de tener con nosotros al comandante Juan Reyes, un referente del misterio, un referente de todos aquellos profesionales que en un momento dado de su vida se han topado con lo increíble, con lo inesperado, con lo científicamente no demostrado, y que han tenido el coraje, el valor de salir de su zona de confort y de contarle al mundo en primera persona su experiencia. Comandante Juan Reyes, un verdadero gusto tenerla aquí con nosotros. Hola José, buenas tardes a todos, un placer acompañarles el día de hoy y bueno, aquí estamos. ¿Cuántas horas de vuelo tiene usted en total? Y en el momento del avistamiento, ¿cuántas horas de vuelo tenía usted? Mira, en total tengo 26.660 horas de vuelo reales, que son las que están demostradas. Después de los simuladores que hice luego, porque estuve manteniendo mi licencia unos años después que me jubilé, para ver si podía seguir volando en otros países que sí aceptaban gente con más de 65 años, pero al final ya era muy complicado ya y entonces lo dejé, ¿no? En el momento del avistamiento yo calculo que podía tener 24 mil horas de vuelo cuando el avistamiento. ¿Okay? Y usted también es, si no me equivoco, perito. Soy perito investigador de accidentes e incidentes de aeronave, ¿de acuerdo? Soy perito del COPAC, Colegio de Pilotos español, y además soy perito judicial por la Comunidad de Madrid, a fecha de ¿En hoy. qué momento exacto de tu vida como piloto tienes este encuentro? ¿Qué ocurre? ¿Cómo ocurre y qué pasa? Bueno, te cuento, la última compañía que fue en Air Europa, me jubilé en 2016, me echaron ya por viejo y por malo, como se suele decir. El tema de la regulación dice que encima de 65 años no puedes volar como comandante ni como miembro de tripulación de avión con pasajeros. Entonces, pues ahí tú puedes seguir volando, tú sigues siendo piloto y puedes seguir volando privadamente, pero no comercial con pasaje. Bien, entonces me jubilé de la compañía Air Europa los últimos 27 años, una gran compañía, la verdad que sí. Y tengo una fecha que fue el 12 de marzo del 57 en un vuelo de regreso de Nueva York a Madrid. De 1997, perdón, 97. Repite la fecha, por favor. Sí, el 12 de marzo de 1997, a las 4:14 de la mañana, veníamos en un vuelo de regreso de Nueva York a Madrid y en la ida para allá había volado el copiloto, en la vuelta para acá venía volando yo. Cuando uno vuela, pues realmente lo que hace es ayudarle al piloto que vuela, ¿no? Entonces, vale, cuando yo estaba, como yo tenía que el aterrizaje aquí pendiente en Madrid, que lo haría yo, pues cuando veníamos en el Atlántico, el copiloto había descansado, primero se había echado una cabezada y después me la estaba yo echando. Y entonces me despierta el copiloto, el señor Tomeu Salva, me despierta, todavía vive, y muy alarmado por lo que estaba viendo delante. Oye, mira esto, y llamando a todas las azafatas, y aquello un escándalo en el avión, ¿no? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Y entonces me dice, no, mira esto que está aquí delante. Yo miro mi pantalla y veo que estábamos todavía como a ciento y poquito millas de la costa de Vigo, España.
Y yo decía, Dios, Esto es es un vuelo de Europa a Europa, que sale ¿de dónde a dónde? de regreso de Nueva York a Madrid. Habíamos ido 2 noches antes para allá y estábamos regresando con el Europa 118, Nueva York-Madrid. 220 y pico pasajeros traíamos. Continúe, comandante. Bien, entonces cuando yo le digo, tío, pero ¿qué pasa si estamos a 100 y pico millas de Galicia, de la costa? Aquí no hay nada. Digo, ¿qué estás viendo tú? Aquí no hay nada. Y en ese momento ya estaban todas las azafatas ahí y todas asombradas y dando gritos allí, wow, ¿qué es eso? No sé qué. Bueno, entonces ya me incorporo y veo aquello. Una era una cosa impresionante, impresionante, porque hasta ahí no habíamos visto sino un haz de luz hacia arriba muy, muy grande, tenía mucha luz, cuando le sobrevolamos, que tardamos 3 minutos de reloj en sobrevolarlo, ¿vale? A 900 kilómetros por hora que teníamos, era impresionante aquello era impresionante, se delimitaba perfectamente todo el contorno, parecía como color blanco, blanco acerado, como ese color de acero blanco, ¿no? Eh, cuando sobrevolamos, las luces se nos metían en cabina, que habíamos bajado la intensidad de las luces para ver mejor hacia afuera, porque eran las 4 de la mañana. Entonces llamé al control de Madrid y claro, el control de Madrid, que no sabía nada en absoluto, yo le pregunto si hay algún NOTAM. Un NOTAM es una publicación que se hace en aeronáutica para de maniobra, tipo de maniobra, lugar y todos los datos relacionados con eso que se va a hacer desde 3 meses antes, ¿no? Por supuesto, no nos afectaba al vuelo porque si no, no me hubieran autorizado si había algún NOTAM, que la información la teníamos. Comandante, vamos a rebobinar un poquito hacia atrás. ¿Usted ve algo? Todos lo ven. Sí, Las azafatas, sí, el copiloto es el primero. sí. Usted dice, sobrevolaron algo durante 3 minutos, había un haz de luz, era de color plateado. ¿Qué vio exactamente? Descríbamelo y qué significa que ustedes lo sobrevuelen durante 3 minutos a 900 kilómetros por hora, porque eh, nuestra audiencia quizá no esté familiarizada con esto. Entonces vamos a intentar que ellas entiendan qué es lo que usted ve y qué significa todo esto que usted me está diciendo. Perfecto. Bueno, aquello era como en principio no sabíamos si aquello era una nave o era algo que estaba posado encima del agua. No teníamos calidad de profundidad, si estaba a menos o a más sobre el agua, etcétera, etcétera, o en movimiento o lo que fuera. No teníamos ni idea de nada. En principio aquello era algo exageradamente grande, tan grande que yo lo comparé como la isla de Gran Canaria, 40 por 40. 40 por 40 son 1.600 kilómetros cuadrados y la isla de Gran Canaria tiene exactamente 1.563 kilómetros cuadrados, para que veas que no estaba yo tan fuera de la medida, de la Vamos a ver, me estás hablando de que ve lo que parece ser una nave, que en ese momento no está claro si está flotando, si está posada sobre el agua, que es casi del tamaño de la isla de Gran Canaria. Es correcto, es correcto. Y yo, eso me vino a la mente porque cuando el control de Madrid me pregunta qué es lo que usted ve, y yo le digo, y le dije, mira, es como ver la isla de Gran Canaria desde 39.000 pies, 11.800 metros, que era nuestra altura, a la cual veníamos a nivel de vuelo 390, 39.000 pies, 11.800 metros, y veníamos en una aerovía que detrás viene un Iberia, el Iberia 6010. Este avión viene, en ese entonces la separación de un avión a otro era por velocidad y tiempo. O sea, si los dos venimos a la misma velocidad, mantenemos punto 81% de la velocidad del sonido, que son unos 900 kilómetros con viento calma prácticamente, y viene detrás. Entonces, cuando el control de Madrid habla conmigo y le digo lo que estamos viendo,
y él me contesta que no hay ningún NOTAM de la Marina de Guerra o de Pesca, que es la que yo decía, algo raro, ¿no? Y entonces llama al control de Iberia, que viene a la misma frecuencia, y le dice, Iberia 6010, ¿has oído lo que ha reportado la Europa 118? Y el comandante contesta, sí, lo hemos oído, hemos tomado nota. Estamos de número 2 detrás de ellos o tengo tráfico detrás. Porque claro, tú en una aerovía no puedes adelantar velocidad o atrasar velocidad porque o cojo al de delante o el de atrás me coja a mí, ¿no? Entonces, ese control son 10 minutos a la misma velocidad, 900 kilómetros por hora. Y entonces el avión de Iberia dijo, pues si no tengo a nadie detrás, yo quiero bajar la velocidad y después hacer un 360 encima para el verlo. Nosotros, como el avión de Iberia viene detrás y mantenido velocidad por tiempo, pues no podemos tampoco retrasar nada, sino seguir como estábamos. Cuando llegamos encima de la nave que le sobrevolamos, ya te digo, volamos 3 minutos de reloj, que fueron larguísimos. 3 minutos a 900 kilómetros por hora. Es cierto. Y el avión de Iberia, igual. Y el avión de Iberia empezó el 360. Ellos llamaron cuando empezó el 360 encima, vale, 360 grados, y lo empezó. El 360 lo empezó. Pero no lo terminó. No, ¿por qué razón no lo terminó? Nunca lo supe. Nunca lo supe. Eso fue después, cuando hablamos con el avión de Iberia, y él contestó a las 4:30 exactamente, él llama y dice, Madrid, Iberia 6010, todo lo que te ha dicho el Air Europa es 100% correcto. Es una super nave nodriza impresionante, ¿vale? Que está estática. Eso lo dice el piloto de Iberia. Eso lo dice el piloto de Iberia. Él es el primero que utiliza la palabra nave nodriza. Sí, bueno, ya le habíamos dicho a la control de Madrid, le habíamos dicho que no sabíamos lo que era, pero era algo descomunal, muy grande, ¿entiendes? Habíamos usado lo de nave nodriza probablemente, y yo hasta a raíz de eso ya después me quedé con la copla y con el tema, ¿no? Sí, de manera instintiva. Correcto, sí. Y ya entonces el avión de Iberia ya lo utiliza también y ya me dice, nos vemos en Madrid, ya estábamos con otra frecuencia de control porque te van pasando por sectores, pero a la vez escuchándole en la radio, tenemos 3, 4 radios en el avión y podemos escuchar varias. Entonces nos dice, Air Europa, nos vemos en Madrid para comentar los informes. Cuando llegamos a Madrid Barajas, por la puerta de Charlie, que es por donde salían las tripulaciones, la antigua salida y entrada de Iberia, pues ahí nos vimos con toda la tripulación, nos dimos los teléfonos, toda la información. Él me comenta su informe de lo que iba a reportar a su compañía y yo le comento de mi informe. ¿Cuánto tiempo dura el avistamiento? Pues el avistamiento, el mío duró exactamente 3 minutos, lo que hasta que pasé de él, que ya lo dejé atrás. Bien, la nave nodriza, por llamarlo algo, sí. ¿estaba flotando o estaba sobre el mar? No, aparentemente estaba estática sobre el mar, aparentemente. Sobre el mar, pero posada en el mar o sobre el mar. No, era las 4 de la mañana y desde 11.800 metros. O sea, que tú lo estás viendo desde arriba. Desde 11.800 metros. De ti, y por eso tú estás atravesándola. Es correcto. A 900 kilómetros por hora. Es correcto. Durante 3 minutos. De reloj. Porque está estática. Está estática. Lo confirma el avión de Iberia que viene detrás. Iberia 6010. ¿Esto exactamente dónde es? ¿En qué punto geográfico? Vale, esto es al oeste de Vigo, o unos 50 kilómetros al oeste de Vigo. Esto está dentro de aguas internacionales españolas. Es correcto, sí. Es aguas internacionales, pero claro, cerca de la costa, 50 kilómetros. O sea que, vamos a ver, si eso en vez de ser una nave nodriza, por llamarlo algo, sí, es un portaaviones ruso. No, porque desde luego no. No sé. A lo que me refiero es a las implicaciones para lo que llamaríamos la seguridad nacional. ¿Cómo de normal es
que haya un aparato no identificado, sea lo que sea, dentro de aguas jurisdiccionales españolas y que nos salte una voz de alarma tremenda. Bueno, Eso, o sea, hablo desde la ignorancia. sí, bueno, cuando hicimos la comunicación con el control de Madrid, que yo le expliqué que hablamos y que el avión de Iberia reporta todo, ellos lo notificaron al sistema Pegaso. El sistema Pegaso es militar, Sí, quien cubre la zona, es que todo a esto me el refiero. espacio Mi aéreo. pregunta es cómo que el sistema Pegaso militar Sí, hay una antena que no lo está, recoge. hay una antena que es la ELEVA 10 que está en Barbanza, en La Coruña, vale, que está en perfecta cobertura en cuanto a distancia, está a 60 kilómetros de ahí de la antena. Lo tenía que ver perfectamente. Pero yo tuve el programa de Cuarto Milenio el 19 de agosto del 19 y casualmente el controlador que estaba esa noche en el control, cuando vio el programa, estaba con su señora en casa y le pregunta y le dice a la mujer, dice, anda, sí, yo me acuerdo de aquello, yo estaba de guardia esa noche. Y el controlador, entonces la mujer le dijo, oye, ya tú estás jubilado, ya tú puedes hablar, llámate a Cuarto Milenio y dile al tema que seguramente que esos pilotos le va a gustar que hablar contigo del tema. Y seguro, y ahí que también. Bueno, bueno, por supuesto, el tipo llamó a Cuarto Milenio y le dijeron, sí, sí, cómo no, inmediatamente, mañana tiene usted un billete para Madrid para grabarlo. Bueno, en la entrevista que él le hace, que se acordaba perfectamente del tema y de todo, él cuenta de que esa noche a la 1 de la mañana le alertaron de Palma de Mallorca, ¿vale? Porque en Palma de Mallorca, donde en la bahía de Palma, ¿vale? Ahí donde está la gente tomando tragos y charlando hasta varias horas de la noche, había gente y veía salir una bola gigantesca incandescente sin ruido. Todos decían lo mismo, del mar, del mar. Una bola gigantesca incandescente sin ruido, ¿vale? Impresionante. Bueno, y llamaron al 112, el 112 alertó al tema Pegaso, el tema Pegaso, en el radar Pegaso dice que ellos no veían nada, que no veían nada. No, pero pasa, te cuento, ellos tienen una seguridad. Bueno, para empezar, nos llevan 10 millones de años luz por delante que lo que quisiéramos tener hoy lo que tienen ellos, de acuerdo a la tecnología que tienen los extraterrestres. O sea, usted está convencido de que lo que usted vio fue una nave extraterrestre. Por supuesto, convencido y además creo en ello. No hay tecnología humana que pueda hacer eso. Para nada, para nada. Date cuenta que un ovni es una lenteja. Y una lenteja que lo pequeña que es y lo redonda, que no tiene alas, que no tiene timón de profundidad o para giros y todo esto, tú imagínate cómo es posible que una lenteja vuela a los 360 grados, se para en seco, vuelve para detrás y hace lo que le da la gana, y con nuestra tecnología sería imposible. Y más una lenteja de ese tamaño. Oh, imagínate, eso es imposible, no hay tecnología terrestre que pueda explicar O sea, ese usted tema. está convencido de que aquello no era humano. Como la luz que nos alumbra, totalmente convencido y creo desde luego, ese fue mi primer y único avistamiento que yo he tenido. Ojalá hubiera tenido más y ojalá fuera invitado por ellos para irme a dar una vuelta con ellos. Vamos, encantada la vida. Entonces, los señores de seguridad militar del Pegaso. en los radares ellos esto no lo No lo vieron. Y es más, te digo que en nuestro radar del avión, que ese avión que era un Boeing 757-200, que para mí es el mejor avión que he volado, para donde el piloto disfruta de ese avión, es el mejor que he volado. ¿De acuerdo? Y tenía uno de los mejores radares que he y volado. Tampoco, ni en manual ni en automático. No lo detectaba. Por lo tanto, estamos hablando de una aeronave casi del tamaño de Gran Canaria. Está en el espacio aéreo español. ¿Es correcto? Está, de hecho, cerca de la costa. 50 kilómetros. Parece que hay gente incluso en Palma de Mallorca que lo ve salir del mar. Correcto. Y es más,
Después de eso me salió un testigo que se llama Alberto, eh, eh, Arturo Esteves. Arturo Esteves, él cuando eso tenía 13 años y él cuenta que después de lo que vio ese programa, dijo, oye, don Ante, me averiguó mi teléfono, me escribió con el correo que esta gente de cuarto le dieron, y me escribe y ya me puse en contacto con él. Él, esa noche a las 3 de la mañana, a la una fue lo de Palma, a las 3 de la mañana está cenando una cena familiar en casa de sus padres. Vale, sus padres una terraza grandísima que tienen ahí y tal, y algo que estaban celebrando, no sé. Y entonces, en Pontevedra, y a las 3 de la mañana, detrás de la montaña donde está el edificio donde ellos estaban, vieron una nave impresionante, gigantesca, sin ruido, que parece que se les venía encima y que se asustaron muchísimo. ¿De acuerdo? No es para menos. No es para menos. Bueno, pues eso fue a las 3 de la mañana. A las 4 y cuarto de la mañana, lo nuestro. Y es más, te digo más. Al día siguiente, es según un testigo eh, se llama, te digo que no recuerdo el nombre, que se llama Carlos Hermida, y que tengo la grabación de él, Carlos Hermida, declara que al día siguiente esa nave estuvo ahí, estuvo posada ahí, desde que ellos la vieron sobre Vigo a las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, todo el día sobre Vigo, que ¿En qué año? en el año 97. ¿Y cómo es que, a ver, y cuántas personas han visto eso? Muchísimo, y en la prensa local salió mucho del tema ese, y lo que dijeron que sí, que hubo varios avistamientos y tal, pero más nada, más nada. Ese tema aquí en España hoy y en el mundo entero no se puede tocar, porque la información que hay es que, bueno, este tío está medio loco y no hagan caso de lo que ustedes dicen, para nada. No se puede decir, no se puede hablar, porque ellos lo que quieren es tapar este tema. Hay un tema comercial por medio que hay mucho miedo de que se descubra la realidad. Realmente te digo, tú me dices que sí creo en ellos, claro que creo en ellos, y tanto que creo que para mí ellos están más preocupados que nosotros de ellos, ¿sabes? Ellos tenemos pensando que no, que nos vienen a hacer daño, que tal, no, para nada, en absoluto. Ellos no quieren hacerte daño en absoluto. ¿Por qué? Porque ellos están más preocupados. Hoy en día, todos los grandes avistamientos y donde más se ve es en los depósitos militares, zonas de armamento nuclear, barcos y submarinos con armamento nuclear que los siguen perfectamente, ¿de acuerdo? Y hoy tenemos el F-18 junto con el Eurofighter, el europeo, que son los dos aviones más caros y de última generación del mundo, ¿de acuerdo? Que valen una fortuna cada avión de esos. Ellos cuando le mandan un bicho de estos, lo dejan paralizado por completo. Le bloquean armamento, le bloquean radio, le bloquean todo. Sí, de esto hay casos. Y eso está hay ya, testimonio. eso está en testimonio y demostrado. Eso no es que lo diga Juan Reyes, no, para nada, eso está demostrado. Y por eso te digo que hoy en día no sirve tener ese armamento. ¿Por qué te decía yo eso? Porque están más preocupados nosotros que de ellos. ¿Por qué? Porque tú imagínate que empecemos a botarnos bombas atómicas aquí entre Estados Unidos y Rusia, China, Pakistán y la India. Hoy todo el mundo tiene hoy una bomba atómica en su casa, se puede decir, ¿no? Y ese es el peligro. Tú imagínate en el universo, ese maravilloso que se llama universo, donde está la Tierra, ¿vale? Donde estamos nosotros. Si nosotros empezamos a tirarnos bombas atómicas aquí, el problema que se produciría, porque la Tierra desaparece, no es que va a desaparecer el pueblo tuyo, ¿no? O Rusia o no sé qué, no, desaparece por completo la Tierra.
¿Por qué? Y no solo que desaparece la Tierra, que se montaría un pollo tan grande en en la red que estamos nosotros circulando alrededor del Sol, ¿de acuerdo? Eso sería un problema tan grande que no sabe cuántos astros más se pueda llevar por delante, ¿no? Y esa es la preocupación de ellos tan grande que tienen, ¿no? De hecho, no hace tanto, estábamos hablando aquí en la 10 de todos los avistamientos de los famosos drones Dropnis en Estados Unidos alrededor de bases militares y todo lo demás. Cierto, es correcto. Eso está ya más que demostrado. Ya eso no es que, no, está más que demostrado. A fecha de hoy, mira los años que hace desde el avistamiento, a fecha de hoy, el informe mío y el de Iberia siguen clasificados a fecha de hoy. Es más, te puedo decir, O sea, ese informe está clasificado solo que usted decidió hablar. hombre, claro, yo hasta que estaba volando, en 2016, cuando yo me jubilo, es cuando yo empecé a indagar sobre mi informe. Oye, mira, de este informe, y nunca recibí ninguna buena respuesta. Solo me mandaron consejos de que me callara la boca y que no estuviera hablando tonterías. Vale, eso es la ¿Quién recomendación. le aconseja usted esto? Ah, bueno, yo tengo indicios, supongo que es el Servicio eh, Nacional de Inteligencia, Pero a ver, los hombres de negro. hombres de negro, eh, ¿cómo le llegan a usted estos consejos? Bueno, a través de un jefe de sala de Madrid, del control de Madrid, que fue que él había pedido una excedencia y se vino a volar, se regresó a volar a Europa, pues entonces a través de él me estuvo investigando y con el tema del- de la tema seguridad nacional y me dijeron que dile a tu amigo que se calle la boca y no esté hablando tonterías. Es más, pero te digo más, yo me jubilé en 2016, pues en 2006 yo tengo un robo en Punta Cana, que tengo exactamente, ahí tengo la denuncia, que te la puedo demostrar, donde estaba con mi familia volando desde ahí, desde Punta Cana una semana, y resulta que yo me había ido a la playa por la mañana, fuimos a desayunar y después a la playa. En Punta Cana no hay mucho que hacer sino playa en la mañana y ron en la noche, ¿no? Bueno, Tremendo, tremendo, sí, una vida dura, muy dura, muy dura. Y cuando yo salimos de la habitación, le dije a la señora de la limpieza, señora, por favor, cuando me limpie mi habitación, écheme flis porque anoche los mosquitos, los zancudos de Punta Cana, que son impresionantes Sí, de grandes, ellos son perros, más que perros de F-18. Entonces, bueno, y le dije, porque le dieron la noche al niño y tal, sí, sí, no se preocupe y tal. Bueno, nos fuimos a desayunar, de desayunar a la playa, de la playa a almorzar, y de almorzar a la habitación a echar la siesta. Bueno, cuando llegamos a la habitación, la cama sin hacer. Digo, bueno, señora, que me busco a la señora de la limpieza y, oye, ¿qué pasa con la habitación? Y me dice, no, no, es que ahí vino el comandante Juan Reyes de Air Europa, con nombre y apellido, que el comandante Juan Reyes de Air Europa, que allí me conocían hasta los perros y los gatos allí en el hotel, porque íbamos muchísimo, muchísimo. Aquello era, te puedo decir que hasta 3 veces en un mes, ¿no? Y ya venía y los perros y los gatos venían a saludarme, ¿no? Y que se presentó como antes de Juan Reyes de Europa que no hiciera la habitación porque se tenía que ir, urgente. Cuando me dijo eso, yo, señora, venga para acá. Entré a la habitación detrás de la puerta de entrada, miro la caja fuerte abierta. Por supuesto no había nada. ¿Y qué desapareció? Pues desapareció un poco de cosas, entre ellas lo más importante era mi ordenador, donde tenía toda la información de mi vida profesional, que yo hasta ese entonces yo nunca hice copias de seguridad, porque yo no tenía necesidad de hacer copias de seguridad. sí. Eso no existía, esa cultura, ¿no? Hoy en día sí, hoy las hago, ¿vale? Y entonces, claro que yo iba a pensar todo ese tema. Bueno, pues fue un robo a la carta. Robo a la carta, ¿por qué? Te digo yo, se lo habían llevado todo.
Me fui al director inmediatamente con la señora de la limpieza. Lo primero que hice fue llamar a la compañía. Oye, señores, me ha pasado esto en el hotel. Manden un comandante para acá porque yo no puedo dejar a mi familia. Mi familia se quedó sin pasaporte, sin billete, sin nada. Todo, se lo llevaron todo lo que estaba en la caja. Bueno, y entonces en la noche me llaman a las 8 de la noche y me dicen, comandante, mire, que tiene una bolsa aquí que le ha traído un motoconcho. Motoconcho es un motorizado, que los que hay, que tú le das unos pesos y te lleva, oye, llévele esto al señor José Figueroa a tal sitio. Y eso es así, ¿no? Entonces me llaman a la habitación y me dice, mire, señor, comandante, que hay un señor aquí, que un motoconcho que le trae una bolsa. Digo, mire, detengan a ese señor porque yo no estoy esperando nada de nadie. Sí, ¿vale? Entonces al tío lo detuvieron, se llevó a la policía En esa bolsa que le traían. en esa bolsa es curioso, todo lo que yo necesitaba para volar, Que le habían robado antes. que me habían robado. Que ladrones Todo, más considerados. no, pero, no, por eso te digo que fue un robo a la carta, a la carta, porque me devolvieron mi licencia de vuelo, mi identificación de pasaporte, el DNI desapareció, las tarjetas de crédito desaparecieron. En ese entonces tenía Visa, American Express y Diners Club. Esto se lo quedaron. Se lo quedaron y me metieron tres compras que habían hecho tres en Visa, tres en Pero te devolvieron la licencia de vuelo. la licencia de vuelo, el pasaporte mío, los pasaportes de la mujer y del niño. Hasta unas medicinas que el niño estaba tomando, que había nombrado, porque estaba un poco fastidiado de la garganta. Eso es un robo muy Hasta, bueno, tantos así. Oye, un robo bastante. Fíjate que el robo ascendió a 20.400 y algo euros. Un robo bastante, de todo. Vale, menos lo que yo necesitaba para volar. Yo había dicho a la compañía, señores, manden un antes, yo no puedo dejar a mi familia aquí tirada, ¿vale? Y ya veremos después cómo yo me voy. Pues entonces fue un robo a la carta, ¿no? A fecha de hoy, el hotel se hizo cargo de todo, me pagó, me indemnizó, menos mal. pero no se sabe nada más de eso. Bueno, según el hotel decía que que había una reunión en el hotel de corredores de esto de medicinas, de medicamentos. Sí. Estaban en un simposio ahí de temas de eso y que había sido uno de ellos, dice. Para nada, eso tiene nombre y apellido, Hombres de Negro. Pues, comandante, a fecha de hoy, déjame decirte ya para terminar, a fecha de hoy no se sabe nada, no se sabe nada. Lo único que sé es que en Iberia no se puede hablar de esto, totalmente prohibitivo. ¿Cuál es la razón? No lo sé, ni nadie lo sabe. Recuerdo que cuando el programa de Iker, él me apostó una cena de que él me conseguía la tripulación de Iberia. Digo, si consigue la tripulación de Iberia, porque claro, yo en mi ordenador lo tenía todo, toda la información, teléfonos, todo. Y hoy en día no sé si ese hombre como antes sigue vivo, si no sigue vivo o dónde está. Pero no se puede, el que hable de eso se va a la puñetera calle. Comandante, muchas gracias. José, un placer y ya sabes dónde estamos. Volveremos. Ok, gracias. Arigato. A ti.